Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Queremos dar inicio a este segmento que es el plato fuerte de este especial en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Hoy tenemos como invitados especiales a 3 amigos de casa. Usted ya los conoce y somos amigos. ¿Por qué? Porque amamos a Israel, porque amamos a nuestros hermanos, al pueblo elegido del Señor. Y quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio en donde estaremos tratando un tema muy, muy importante. Estaremos hablando acerca de la importancia de la enseñanza y el aprendizaje del Holocausto. Y Guatemala tiene muy buenas noticias al respecto. Pero quiero presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta actual de la comunidad judía en Guatemala, a la licenciada Rebeca de Sabaj, abogada y notaria egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en la Escuela de Leyes de Harvard y también ha ejercido su profesión por más de 20 años. Una amiga de casa. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Flor. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. También contamos con la presencia y nos honramos en contar con ella, con el rabino David Rusek. Él es el rabino principal de la comunidad judía acá en Guatemala. Tiene formación académica en Israel con 17 años de estudio talmúdicos, judaísmo, también especialista en leyes y costumbres. Bueno, muchas gracias. Es un honor y un gusto estar siempre con ustedes aquí de nuevo, que podemos compartir un momento para todos de crecimiento. Muchas gracias. Y también un amigo de casa. Quiero presentarles a Ilan López. Él cuenta con estudios en ciencias políticas de la Universidad de Haifa. Sirvió en la Unidad Unitaria de las Fuerzas de Defensa de Israel como director de diplomacia digital. También ha practicado la diplomacia pública israelí y es el director ejecutivo de la comunidad judía acá en Guatemala. Ilan, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias por un año más tenernos acá en este día tan importante. Bueno, siervos, vamos a entrar en materia porque queremos realmente utilizar este tiempo para mostrar avances, para mostrar la situación real de lo que está sucediendo en relación al tema del Holocausto. Marcus Garvey, un predicador, periodista y empresario jamaiquino, fundador de la Asociación Universal de la Mejora del Hombre Negro, dijo en una oportunidad: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura es como un árbol sin raíces. Y yo creo que hoy es muy importante que nosotros podamos hacer un énfasis de por qué es importante recordar, aprender y enseñar acerca del Holocausto. Y quisiera tal vez poner ya la primera pregunta sobre la mesa y poder preguntarles qué significa la enseñanza del Holocausto. No sé quién de ustedes quiera pues ser el primero en participar. Bueno, yo creo que enseñar sobre el Holocausto es algo muy difícil, muy doloroso para quienes tenemos familia que fue asesinada en la Shoah. Sin embargo, es algo necesario. Siempre se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero más allá de eso, consideramos que es muy importante combatir la ignorancia sobre este tema y el odio que se riega muchas veces, incluso ahora en redes sociales, es desmedido. No entiende uno cómo puede haber tanto odio, tanta enojo y que realmente se siga negando el Holocausto, ¿verdad? La Shoah, como le llamamos los judíos, y es un término ya comúnmente referido, que quiere decir la tragedia o la catástrofe, para evitar usar la palabra holocausto, que muchas veces se utiliza como una ofrenda a Dios o algo así. Estos asesinatos en masa de ninguna manera son una ofrenda, ni mucho menos. Es bien importante combatir esta ignorancia y salir adelante con un mundo mucho más empático, construir un mundo mejor. Las nuevas generaciones tienen que estar enterados sobre lo que pasó. No se puede seguir negando ni permitiendo que la gente pues riegue su veneno en redes sociales anónimas. Tiene que haber regulaciones, tiene que haber maneras de enseñar
para que algo así no se repita y crear una sociedad mucho más incluyente y más empática. Recordemos que el odio que empieza con los judíos no termina con los judíos. Entonces, siempre que se empieza muchas veces por atacar a un grupo, a veces son los judíos quienes son los que reciben ese primer odio, pero cuando ya terminan con un grupo, siguen con otro. Entonces, es importante protegernos los unos a los otros de este veneno y de estas conductas tan degradantes y que causan tanto daño, que llevan hasta la muerte. Pues, o sea, no es que empiece el antisemitismo en una cámara de gas en Auschwitz, ahí es donde termina. Empieza por decir usa una estrella amarilla en tu ropa, empieza por no puedes ir a la universidad porque eres judío, hay cuotas especiales de solo un número restringido, después ni siquiera nadie, niños judíos no permitidos en sus escuelas. Así es como empieza. Y poco a poco es como estar en una tina de agua caliente donde le van subiendo cada vez más y uno de pronto ya no se da cuenta que el agua ya está hirviendo y uno no debe haber permitido esos grados en que se va escalonando la violencia y el odio, porque ahí sí es donde ya es muy difícil retroceder en el tiempo y regresar a donde uno nunca jamás debió haber permitido ni siquiera una estrella en la ropa para discriminar y para diferenciar a quien es judío de quien no lo es. Y es que realmente el Holocausto ilustra lo peligroso que resultan los prejuicios y la deshumanización, Rebeca. Así es. Cuando en las caricaturas del régimen nazi se hacía ver a un judío como una cucaracha, un insecto, una rata, eso es justamente lo que buscaban, es quitarle el elemento de que es un humano igual que los otros, que los judíos no tenemos cachos, no tenemos colas, somos igual que los demás y merecemos el mismo respeto, al igual que otras etnias, otras religiones, otras orientaciones sexuales. No hay por qué discriminar por ningún motivo. Ilan, ¿tiene algo que compartir? Sí, quizás estoy muy de acuerdo con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y es que hablar del Holocausto para nosotros es hablar de la historia de nuestras familias. Para mí hablar del Holocausto es hablar de la historia de mi abuela, que con sus 3 años tuvo que hacer el papel de madre en Siberia bajo un invierno completamente inhumano, cuidando a su hermano recién nacido mientras su madre trabajaba. Es hablar de la abuela de mi esposa, que nació en un campo de concentración, pero sobre todo es hablar de la realidad humana hoy, ¿verdad? El Holocausto no tiene comparación, no ha habido ningún hecho semejante en la historia de la humanidad, pero sí tiene mucho aprendizaje que debemos rescatar en el día de hoy, valores universales como justamente el ser intolerantes a la intolerancia, ¿verdad? El no aceptar que ninguna minoría sea perseguida, que ningún grupo sea juzgado por su religión, por su identidad, porque eso ya vimos, en el peor de los escenarios, llevó al asesinato sistemático de 6 millones de personas, 1,5 millones de niños, asesinados únicamente por ser considerados diferentes, por ser considerados inferiores, y como dice Rebeca, la famosa analogía del canario en la mina, ¿verdad? El judío es el canario en la mina, el canario que se veía afectado primero por las fugas de gas y que a partir de eso los mineros sabían que debían retirarse. Digamos, el Holocausto, a pesar de que fue especial para los judíos porque fueron perseguidos hasta 3 generaciones atrás, no fue únicamente y no es únicamente un problema del mundo judío, sino del mundo en general. Muy bien, vamos a ir al primer corte, vamos a ir a ver algunas imágenes que tenemos como para poder ilustrar para aquellas personas que tal vez han oído la palabra del Holocausto, pero no han podido dimensionar realmente de cuando hablamos de 6 millones de personas, niños, mujeres y hombres que sufrieron algo totalmente indescriptible para nosotros. Así es que vamos a ver unas imágenes y regresamos acá con nuestros invitados especiales. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén ha querido hoy honrar la memoria de los 6 millones de judíos que perdieron la vida en ese capítulo tan triste y tan fuerte en la historia del pueblo judío. Es por eso que estamos hoy hablando sobre la importancia de enseñar y transmitir esta información a nuevas generaciones acerca de la enseñanza del Holocausto. Y esta mañana quiero seguir haciendo algunas preguntas a nuestros invitados y quisiera en esta oportunidad preguntarle al rabino Rusek, ¿por qué es necesario enseñar acerca del Holocausto? ¿Por qué es necesario? Yo lo veo así como una necesidad, rabino. Bueno, mira, es súper importante. Primero, en hebreo nosotros decimos la palabra recuerdo, zahor. Y esta misma palabra tiene una connotación muy importante de dejar una semilla en la siguiente generación. Entonces, no es suficiente recordar. Es muy bonito cuando la gente sale con un letrero, yo recuerdo, que demuestra empatía. Pero ¿qué es lo que recordamos? Recordar no es solamente tenerlo aquí, sino llevarlo en el corazón. Dejar una huella para las siguientes generaciones. En el judaísmo la palabra educación, Jinuj, tiene que ver con la inauguración. Es dejar algo en la siguiente generación para que esta enseñanza que estamos dejando los acompañe a no cometer los errores de nuestras generaciones pasadas. No es suficiente el recuerdo como tal, sino tiene que ser un recuerdo que nos haga ser mejores. Un recuerdo que interioricemos en el corazón y no solamente en la mente. Eso es lo que nos puede convertir en mejores personas, en una mejor humanidad. Es lo que necesitamos todos. Y esa es la importancia en el judaísmo. Tratamos de recordar porque recordar da vida a la siguiente generación. No es solamente una melancolía, sino construir hacia el futuro. Y yo creo que el recuerdo del Holocausto también es justamente eso, es un recuerdo que no para en la melancolía y no llega al rencor, que es muy importante también hacer esa diferenciación. Recordamos, como dijo el rabino, para poder construir y no con rencor, no con rabia, no con enojo. Y el mejor ejemplo de eso son los sobrevivientes del Holocausto, quienes recuerdan, quienes no perdonan, pero quienes han podido seguir adelante con su vida, que no guardan un rencor hacia la humanidad, que tienen un amor por la vida envidiable y del que muchos de nosotros pudiésemos aprender. Y la verdad es que quienes tengan una oportunidad de escuchar el testimonio de un sobreviviente, lamentablemente, nosotros vamos a ser la última generación que va a conocer sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, en vida. Y por eso ha sido tan importante documentar sus testimonios en videos. Quienes tengan la oportunidad de hacer una búsqueda en su casa, en internet, buscar testimonios de sobrevivientes del Holocausto, van a escuchar de sus propias palabras que muchos de ellos dicen que su forma de venganza, digamos, hacia lo que les ocurrió, no es el rencor ni la ira, sino las ganas de vivir, el poder tener una vida plena. Y creo que recordar nos ayuda a justamente eso, a tener una vida plena y asegurarles, como decimos cada año, que nunca jamás, que no vamos a volver a permitir que hechos como estos puedan volver a ocurrir. Yo quisiera agregar a lo que dijo Ilan, que justamente cuando los sobrevivientes dicen le ganamos a Hitler, ¿a qué se refieren? Se refieren a que construyeron una familia, que se casaron, que muchos de ellos, habiendo incluso perdido tal vez a su esposo y a sus hijos, volvieron a rehacer sus vidas, que ahora tienen nietos, bisnietos. Eso es lo que ellos ven como haberle ganado al nazismo y haberle ganado a Hitler. Y es una lección de vida increíble el que muchos de ellos tienen una actitud tan positiva hacia la vida. Entre las actividades que nosotros hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Educación está justamente que alumnos puedan escuchar a un sobreviviente, y muchas veces hemos llevado a sobrevivientes con muchachos de áreas muy vulnerables, de hablas muy complicadas, y que escuchen de alguien que le pasó también lo innombrable y que vean
que pudieron salir adelante y para que esto sirva como una inspiración y una manera en que si muchos de estos jóvenes están teniendo una situación muy difícil, que no dejen que sea la situación la que los defina, sino que ellos sean capaces de salir adelante, justo como lo han hecho otras personas que también están en una situación de miseria extrema, de que les habían asesinado toda o parte de su familia, siendo perseguidos, sin nada en su haber. Son lecciones de vida que realmente le ayudan a uno a poner su vida en perspectiva y inspiran a ser uno mejor en lo que esté haciendo en ese momento y la situación que esté afrontando. Son sin duda lecciones muy inspiradoras. Yo creo que quien escucha a un sobreviviente de la Shoah no es la misma persona antes que después de haber tenido la oportunidad de escucharlo y aprender. Realmente se convierte como un legado de vida, ¿verdad? Para aquellos que puedan presentar situaciones difíciles, como bien lo compartía en este momento Rebeca, el poder compartir ellos su experiencia. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer algún libro de algún sobreviviente, siempre vemos esa fuerza que sale para continuar y seguir viendo la vida de una forma diferente, de una forma que puede ayudar a otros a sobresalirse de situaciones también difíciles. Y ahí, Rebeca, cuando usted contaba en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, quisiera que nos adelantara un poquito ¿qué está sucediendo con esa enseñanza acá en Guatemala? Sabemos que usted es una mujer que se ha preocupado mucho y que gracias al Señor, pues nuestra relación entre Israel y Guatemala ha sido tan amistosa que nos ha permitido tener avances que otros países no tienen. Entonces, ¿cómo está la situación de esa enseñanza del Holocausto actualmente acá en Guatemala? Pues mire, me es muy grato poder decir que desde 2015 firmamos con el Ministerio de Educación y Yad Vashem, que es el museo encargado en Israel de mantener viva la memoria y hacer las investigaciones más exhaustivas que existen sobre el Holocausto. Firmamos un acuerdo de cooperación para que se enseñe sobre la Shoah en las escuelas del país. Y desde 2015 hemos tenido una excelente relación con Mineduc, no solo con la actual ministra, sino con las administraciones anteriores, con el doctor Víctor Hugo López, con la doctora Claudia Ruiz. Realmente se entregan a que se enseñe sobre el Holocausto, están siempre buscando maneras en que podamos llegar a más estudiantes. Hemos hecho diferente tipo de actividades, desde concursos de escritura, dar para leer el diario de Ana Frank, tener actividades artísticas como intervención de hormas de zapato. Tuvimos una linda actividad hace unos años en que se unieron más de 100 artistas guatemaltecos a intervenir hormas de zapatos de madera con un motivo del Holocausto, que le pusieran ellos el motivo que quisieran, y todos ellos donaron su trabajo para que con esos fondos pudiéramos pues enderezar distinto tipo de actividades educativas. Y la idea, ¿por qué zapatos? Porque en el Danubio hay un memorial, hay un tributo que hicieron a los judíos ponerse a la orilla del río, les dijeron que se quitaran sus zapatos y los fusilaron y cayeron al río. Entonces está este memorial muy impactante de hormas de zapato ahí en Hierro. Entonces lo que quisimos transmitir era en sus zapatos. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieses en sus zapatos? Y cada quien intervino las hormas. Hicimos también un concurso a nivel de los estudiantes dándoles hormas a ellos también. Y fue muy emotivo ver la manera en que los estudiantes lograban empatizar con historias de Shoah. Así es que no buscamos solo que se estudie en las aulas, tal vez una línea del tiempo y cronologías y fechas, porque creo que eso, si bien es importante, no es la raíz de esto. Uno lo que necesita es, a través de historias personales, poder
empezar a entender, porque nunca vamos a entender y nunca vamos a poder estar en los zapatos de alguien que sobrevivió, que fue víctima, pero empezar a entender para poder empatizar. Muy bien. Vamos a dejar un pequeño paréntesis acá, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a dar y regresamos en un minutito porque me interesa ver qué avances hemos tenido acá en Guatemala con relación a este aprendizaje y esta enseñanza a través del Ministerio de Educación. Regresamos en un momento. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Bueno, usted ha visto imágenes de lo que nos compartía en el segmento anterior nuestra invitada Rebeca de Sabaj. Qué impresionante ver y qué importante, de veras, qué significativo esa actividad de ponerse en los zapatos del pueblo judío, ver cómo y ver qué ha creado en el sentimiento de estos jóvenes. Gracias, Rebeca, por ser usted también uno de esos motores que mueve realmente este proyecto acá en Guatemala. Ilan, ¿qué percibe usted de todos estos avances que gracias al Señor nos ha permitido acá en Guatemala a través de estos jóvenes y poder transmitir esa enseñanza? Mire, yo creo que exactamente usted lo dijo, gracias a Dios tenemos el privilegio de vivir en una sociedad como la de Guatemala, en la que los estudiantes se unen para estudiar este tipo de acontecimientos. Lamentablemente no es la realidad de muchos países de nuestra región y por eso debemos sentirnos orgullosos del avance que ya hemos logrado acá en Guatemala, estableciendo el tema del holocausto como parte del pensum, del currículo de las escuelas, ¿verdad? Este año vamos a estar, además, sumándonos en la campaña Recordamos, que es una campaña internacional en el que tratamos de justamente, como decía el rabino en su primera intervención, mostrar empatía hacia aquellos sobrevivientes del holocausto, diciéndoles, transmitiéndoles nuestro compromiso de no olvidar su historia. Acá en Guatemala ya tenemos estudiantes de diferentes departamentos del país que se han unido a la campaña diciendo recordamos, incluso en su lengua materna, digamos que hay algunos de los cuales el castellano no es su primer idioma. Y eso es algo que como judíos, como miembros de la sociedad guatemalteca nos llena de orgullo, porque realmente se ve el compromiso que tiene nuestra sociedad, nuestro país, en no olvidar. Recordemos que hace tan solo unas semanas, hermanos judíos en Estados Unidos fueron mantenidos como rehenes durante la celebración del Shabbat por extremistas. El odio sigue existiendo. Y yo creo que para que el odio triunfe, lo único que tiene que pasar es que las personas de bien nos quedemos callados. Y Guatemala ha demostrado que no está dispuesta a guardar silencio, que está aquí para recordar, para educarse, para seguir transmitiendo la historia del holocausto de generación en generación. Y eso es algo que como comunidad nos hace sentir muy orgullosos del país en el que vivimos. Rabino,
¿Quisiera usted aportar algo sobre su sentir? Usted que ha estado en otras partes del mundo también, ¿cómo se siente de que en Guatemala podamos llevar a cabo este tipo de campañas? Mira, yo he vivido en México, Costa Rica, Panamá, prácticamente toda Centroamérica bueno, y la verdad nunca he visto esa conexión, esa empatía, ese entendimiento que tiene Guatemala hacia el pueblo de Israel, hacia el holocausto principalmente. Es una cosa impresionante y la verdad es algo de lo que tenemos que estar orgullosos como guatemaltecos, es que somos un país que está dispuesto a hacer y no solamente dejar que las cosas pasen, sino a actuar para las siguientes generaciones. Es algo muy grande, es algo que tenemos que celebrar como guatemaltecos. Y es algo también muy importante que al enseñar a la siguiente generación, como está enseñando, son niños. Estamos hablando de niños pequeños que en su futuro van a ser líderes, si Dios quiere, líderes guatemaltecos, líderes a nivel mundial. No sabemos qué puede salir de cada una de estas pequeñas personas. Van a ser grandes. Y un gran rabino que se llamaba Ranoach Weinberg decía siempre así: si una persona pudo matar 6 millones de personas, una persona puede dar vida a 6 millones de personas. Pero eso solamente lo vamos a lograr si damos la importancia a las siguientes generaciones de lo que es proteger la vida y dar valor a cada uno de los seres humanos. Creo que estamos recibiendo una invitación por parte del rabino para actuar. Si usted quiere ser parte de esta campaña que cada año pues se lleva a cabo alrededor del mundo, es una campaña a nivel mundial y usted puede ser parte de eso, le invitamos, como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana acá en Buenas Nuevas de Esperanza, para que usted pueda mandar su fotografía con el hashtag WeRemember. Tan simple como agarrar una hojita, poner el hashtag WeRemember o recordamos, como usted quiera ponerlo en español, o como bien lo decía el director Ilan, que pudiéramos también ponerlo en nuestros idiomas propios de Guatemala. Imagínense mandar ese letrero de solidaridad en quiché, en man, en quechí. Sería impresionante que Guatemala se hiciera presente con ese amor y esa hermandad que nos ha caracterizado a lo largo de los años. Ya son varios años que Guatemala tiene este beneficio de poder compartir esa enseñanza y ese aprendizaje del Holocausto. ¿Hay algunos resultados o proyectos a futuro que quiera compartirnos, Rebeca? Sí, mire, esta es una obra en progreso constantemente. Estamos siempre trabajando con el Ministerio de Educación, viendo cómo es la mejor manera de transmitir este mensaje. Encontramos muchas veces que el lenguaje del arte, el lenguaje de las letras, son vehículos muy eficientes para canalizar estas emociones, porque recordemos que estudiar sobre la Shoah es un tema muy traumático y realmente no se quiere traumatizar a los estudiantes, sino todo lo contrario. Lo que se quiere es crear empatía, crear sensibilidad al tema. No se quiere que los niños salgan asustados de este tema, entonces constantemente se están viendo cómo son las mejores maneras de transmitir. Ahorita se me vino a la mente cuando hace unos años les dimos a leer a varias escuelas el diario de Ana Frank y tuvieron que hacer un diario. Les dimos diarios también para que ellos escribieran y esos diarios fueron sometidos a un concurso y nos llamó muchísimo la atención que hubo varias alumnas que dijeron que se habían sentido muy identificadas con Ana Frank por discriminación, que si ellas venían a la ciudad con su traje típico, sentían que eran discriminadas, por ejemplo, y que al haber leído la historia de Ana Frank se habían sentido empoderadas. Entonces nosotros empezamos a entender cómo esta historia de Ana Frank podía servir para empoderar, para fortalecer, y ahí es donde yo digo, hay tantas lecciones universales, el bullying, la discriminación, tantas cosas que salieron de ese concurso y de esa oportunidad, que fue realmente muy emotivo ver cómo la historia de una niña judía venía a ser relevante
en alguna área rural lejana de Guatemala. Era como encontrarse dos mundos que uno quizá pensó que no tenía nada que ver, o por qué es que esto va a ser importante, y eso nos dio la pauta de que hay tanto que aprender y que todos tenemos algo que aprender de la Shoah. A todos nos puedes dejar una y muchísimas lecciones. Y por eso muy importante lo que sucedió la semana pasada, el 20 de enero en Naciones Unidas, que hubo una resolución en que se condenó la negación del Holocausto. ¿Y qué sucedió la semana pasada? Esto fue el 20 de enero, que justamente se marcaban 80 años de que se había hecho esta conferencia nefasta en Wannsee, que lo que decidió fue los nazis decidieron en esa conferencia implementar la solución final, es decir, el exterminio total de los judíos. Hace 80 años se tomó esa decisión y hoy, ese 20 de enero de la semana pasada, se decidió que se iba a condenar la negación del Holocausto. ¿Y qué es lo que es tan importante de esta resolución? Que Naciones Unidas llama a los gobiernos a implementar programas de educación en sus países. Increíble como parezca, pero hay muchos países que aún no tienen programas de educación de Shoah. Guatemala va a la vanguardia en eso. Guatemala llevamos 7 años de estar educando sobre este tema de una manera creativa, empática y me atrevo a decir no aburrida, porque hay que llegarle a los estudiantes también. Estamos en una época donde todo está al nivel de los dedos rápido, ya uno tiene la información, un video y se vuelve, ya la manera en que nosotros aprendimos ya no es tan eficiente, ¿verdad? Entonces sí debemos encontrar maneras en que el estudiante se sienta motivado a estudiar de la historia, pero con lecciones importantes. Eso quería yo agregar. Gracias, Rebeca. Y quisiera, vamos a ir a un pequeño corte, pero quisiera que aprovecháramos este corte para poder compartir con ustedes el video al cual hace referencia a Rebeca. Una vez más, Guatemala muestra su amor, su hermandad y solidaridad con el pueblo judío, dando las declaraciones que vamos a compartir con usted en este momento. Así es que escúchelas, por favor. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La palabra. Guatemala tiene el honor de copatrocinar esta importante resolución y en lo personal tengo el privilegio de expresar nuestra fraternidad con el pueblo judío por la catástrofe y terrible tragedia que significó el holocausto y genocidio cometido en su contra por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Tomando en cuenta la importancia que mi país le otorga a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a todo aquel instrumento internacional que establezca que toda persona tiene derecho de gozar de sus derechos fundamentales, otorgando en el presente caso especial atención y relevancia al derecho humano de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En relación con esta resolución, el decreto 12-2018 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 19 de abril de 2018, declaró el 14 de mayo como el Día de la Amistad entre la República de Guatemala y el Estado de Israel. Desde esa fecha, el Ministerio de Educación realiza actividades que rememoran la amistad, cooperación y ayuda entre los pueblos, con base en el respeto mutuo, la tolerancia y la no discriminación por razones de origen étnico, cultural o religioso. Esta resolución que nos honramos en copatrocinar posee un contenido de singular importancia.
especialmente en este lugar para los Estados miembros aquí representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que nos recuerda el compromiso mundial que tenemos para memorar el Holocausto, el peor crimen de la historia de la humanidad, y luchar contra su negación, recordando el indecible sufrimiento humano provocado por la intolerancia, la xenofobia, la discriminación y el antisemitismo contra el pueblo judío, a quienes reiteramos nuestra solidaridad. En especial, honramos la memoria de las víctimas. Es difícil para mí siquiera imaginar que esta magnitud de maldad pudo ocurrir en el mundo. Es nuestra responsabilidad defender la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, para que una atrocidad como el Holocausto nunca se repita, nunca más. Muchas gracias. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ha quedado un video más en la historia de las relaciones entre Guatemala e Israel, y seguramente no solo en la historia, sino en el corazón de los guatemaltecos que aman y bendicen a Israel. Bueno, entramos ya al segmento final con nuestros invitados. Quiero recordarle que hoy contamos con la participación de la licenciada Rebeca Sabac, presidenta de la comunidad judía en Guatemala, del rabino principal, el rabino Rusek, también, que nos honra con su presencia, y de nuestro amigo también de casa, nuestro el licenciado Ilan López, director ejecutivo de la comunidad judía en Guatemala. Y vamos a ir aterrizando ya, y quisiera que cada uno de ustedes diera sus palabras y su sentir sobre qué esperan, sobre qué expectativas hay en su corazón, o qué acciones se van a tomar más acá en Guatemala, porque gracias al Señor pues hemos ido avanzando. 7 años llevamos ya adelante de otras naciones, compartiendo acerca de la importancia de la enseñanza del Holocausto a nuestras nuevas generaciones. Así es que, por favor, cada uno pueda compartir qué hay, qué expectativas hay, o qué mensaje quiere dejar dentro del corazón de nuestros televidentes. Bueno, yo creo que primero que todo, gracias de nuevo un año más al canal por tener este espacio abierto para nosotros poder compartir con la audiencia este mensaje tan importante. El llamado siempre es a seguir educándonos, a seguir formándonos en este tema. La invitación abierta siempre es a que puedan buscar en internet. Tenemos una plataforma de estudios del Holocausto. Si entran en www.yoestudioshoah, Shoah se escribe shoa.org, van a llegar a una plataforma donde van a poder aprender en diferentes capítulos sobre este acontecimiento tan importante de la historia, tan doloroso, pero con tantos valores universales que debemos aprender. Incluso esta plataforma termina con la historia de cómo sobrevivientes del Holocausto llegaron a Guatemala e hicieron vida acá en lo que hoy en día es la comunidad judía de Guatemala. Así que el llamado es a que un año más, digamos nunca jamás, a que nos formemos, mantengamos viva la memoria de las personas que sobrevivieron y aquellos que perecieron en el Holocausto, que nos eduquemos, que aprendamos más para poder construir una sociedad realmente más justa, más solidaria, y en la que de verdad podamos decir nunca más. Así que muchísimas gracias, Flor, por este espacio un año más en Canal 27. Ustedes saben, las puertas de Canal 27 están abiertas. Rabino, ¿algún mensaje que quisiera dejar a nuestros amados televidentes acerca de la importancia de la educación de la Shoah? Y aprovechar a que seamos parte activa. Me gustó mucho su mensaje, Rabino, en que no solo seamos oidores, sino también hacedores, porque tenemos esa gran oportunidad en Guatemala de poder hacer cosas grandes. Gracias, Flor, una vez más. Gracias por la oportunidad. Mira, hay algo muy importante que no podemos dejar pasar. Y probablemente nuestros televidentes van a escuchar esta entrevista y van a investigar. Y van a meterse a internet y van a encontrar gente ignorante, porque la ignorancia es la base del odio.
que va a decir que el Holocausto no sucedió, que va a decir que eso son historias, que es invención, que es Hollywood, y hay que tener claro, y eso es muy importante, de no dejarnos caer en la ignorancia y buscar, investigar, ver de testimoniales, las manos tatuadas de sobrevivientes del Holocausto con números como si fueran ganado. No es simplemente recordar como estamos hablando, hay que educarnos, no hay que caer en la ignorancia, hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que investigar y no dejar caer en los lugares donde la gente que quiere fomentar el odio nos quiere llevar, sino buscar el mensaje de paz, el mensaje de amor, el mensaje de crecimiento, para que todos nosotros como seres humanos podamos crecer y ser mejores. Y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos la educación correcta. Rebeca, usted es una mujer realmente que en Guatemala ha sido un motor, pero importantísimo en esta gestión de preparar y de compartirle a otras generaciones. Un trabajo que realmente pues valoramos mucho y agradecemos mucho también, porque no solo se trata de conocer un capítulo de la historia del pueblo judío, sino también de sacar todas esas enseñanzas que hemos compartido a lo largo de esta entrevista. ¿Qué quiere usted compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Y rétela, por favor, rétela a que seamos nosotros también, no solo oidores, sino hacedores de algo en pro de que esto nunca más vuelva a suceder. Mire, yo creo que todos en el día a día vamos teniendo ciertos dilemas y creo que lo importante es uno inspirarse con personas que realmente tuvieron decisiones tan difíciles que tomar y aprender a hacer el bien. No importa qué sean las consecuencias de lo que haya que hacer, de poder levantar y alzar la voz cuando alguien esté siendo discriminado, que estas historias de la Shoah nos permitan construir un mundo mejor. Y mi deseo porque en Guatemala siempre podamos escuchar palabras como las que acabamos de escuchar del embajador Lam, que podamos vivir en un país que declara a entidades como Hezbollah terroristas, que tengamos una liga parlamentaria de amistad Guatemala-Israel, quizá la más fuerte en el mundo, donde más de la mitad de los diputados del Congreso forman parte de esa liga, que se sigan tomando acciones tan valientes como haber retornado la embajada de Guatemala a Jerusalén, que es donde le corresponde, tener un día internacional de amistad entre nuestras dos pequeñas pero grandes naciones, y así la lista continúa. Yo puedo seguir hablando de las increíbles cosas que Guatemala ha hecho y deseo realmente desde el fondo de mi corazón que Guatemala siga siempre en ese camino y que sea luz para las naciones, que sea un ejemplo para otros países y que realmente vayamos alcanzando poder vivir en un mundo de paz. Eso es lo que yo quisiera, que cada quien en todo lo que pueda hacer en las pequeñas cosas, porque a veces uno espera que vengan grandes retos o grandes oportunidades y no, los retos son los que son en el día a día y de pequeños pasos es donde se va alcanzando las cosas importantes, no es de un momento al otro. Bueno, en nombre de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén y Canal 27, quiero agradecer a cada uno de ustedes su tiempo, las aportaciones, los retos, la información y ese accionar que hablaba el rabino de poder hacer algo para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Así es que le agradezco, Rebeca. Ilan, muchísimas gracias. Rabino, gracias por su tiempo, gracias por compartirnos y gracias damos al Señor porque Guatemala, Israel sigue mostrándose amigo. Y esperamos, como decía Rebeca, que sigan muchos más eventos que sigan marcando la historia de estas dos grandes naciones. Así es que muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Igualmente. Saludos a todos y gracias por tenernos. Como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, agradecemos su sintonía a este programa en donde hemos tocado la importancia de la enseñanza y el aprendizaje del Holocausto. Hemos sido retados a ser actores realmente activos para que esta situación no vuelva a sucederse en la historia de ningún país. Así es que le invitamos a que usted siga en sintonía de Canal 27, el canal de la esperanza. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.